entonces vamos a continuar la pregunta, bueno, con la pregunta de fiscalización ya la estábamos viendo, ya les expliqué el por qué era la alternativa D, ¿ya? Ok, continuamos. Siguiente pregunta, chicos. En relación con los octógonos, los parámetros técnicos de alimentos altos en deben basarse en recomendaciones de qué entidad? FAO-OMS, el Codex Alimentarios, OMS, OPS o el Ministerio de Salud. ¿Qué marcaron acá? La C, la B están entre el Codex y OMS, OPS. ¿Qué opina el resto? Entre la B y la C. La respuesta correcta es la C, chicos. OMS, OPS. Y para ello vamos a ir nuevamente a la normativa, ¿ya? Dentro de las disposiciones complementarias nos dice que si bien quienes son los encargados de hacer, digamos, o elaborar los parámetros técnicos en cuanto a la implementación de los octógonos inicialmente o desde el inicio, fue el Ministerio de Salud, pero lo que nos dice la normativa es que todos estos parámetros técnicos deben estar basados en las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, ¿ya? O es decir, la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que también corresponde a la o pertenece a la OMS, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C, OMS, OPS, ¿ya? No nos habla nada de la FAO, la OMS sí, pero la FAO no. Códex alimentarios tampoco toca en ningún, digamos, momento del reglamento. Y el Ministerio de Salud, si bien implementa los parámetros técnicos, pero ellos se basan en las recomendaciones de estas dos instituciones, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es la C. Sigamos, chicos. Siguiente pregunta. Un alimento sólido contiene 21 gramos de azúcar por 100 gramos del producto, ¿se entiende, no? En la actualidad, ¿debe llevar advertencia alto en azúcar? ¿Qué colocaron ustedes? Es un producto sólido que pesa 100 gramos y tiene 21 gramos de azúcar en su contenido. Alternativas que tenemos, sí, porque supera el segundo parámetro técnico, sí, porque supera el primer parámetro técnico vigente, no, porque no supera el parámetro aplicable. Primero saber si vamos a poner octógono o si vamos a poner o no vamos a poner, y luego por qué, ¿no? ¿Qué marcaron ahí? Sí, nos dicen ya, por ahí estamos bien, ¿no? O puede ser la A o puede ser la B. Y para ello recordamos que tenemos una tablita, ¿no? Una tablita sobre el rango de los límites críticos para considerar si un producto debe o no debe llevar el octógono de azúcar, de grasa saturada, de sodio, ¿no? En este caso sí debe llevar, ¿por qué? Porque el parámetro actual nos dice que en el caso de un alimento sólido, si supera, ¿cuántos chicos, cuántos gramos debe ese límite crítico en cuanto a alimentos sólidos? 10, ¿verdad? Si tiene de 10 a más gramos de azúcar en 100 gramos del producto, debe llevar el octógono. Entonces acá o es la B o es la C. Pero recuerden, tenemos o teníamos ahí una tablita, ¿no? Una tablita con dos parámetros técnicos. Uno nos estaba acá en este lado y que nos dice los primeros 39 meses, ¿no? Que ese parámetro técnico incluso ya perdió vigencia, no recuerdo el año exactamente en que perdió vigencia ya, 2021, 22 o 23, no me acuerdo exactamente, en Dios me parece, pero ya no está vigente. Incluso ahí el parámetro o el límite crítico era 22,5 en el caso de sólidos para azúcar, ¿no? Pero con el segundo parámetro es con el cual ya estamos actualmente trabajando, ¿no? Entonces la A nos dice sí porque supera el segundo parámetro técnico, ya, y la B nos dice el primer parámetro no. La palabra vigente acá nos está haciendo confundir nada más, ¿no? Pero el primer parámetro ya no está vigente el segundo parámetro, ¿ya? Ok, entonces, por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la A. Y vamos a ir a la normativa. Por acá tengo la normativa. Acá está nuestra tablita. A ver, ¿me confirman si lo estamos viendo?
Sí, ¿verdad? Ok, y acá tenemos la tablita, ¿no? Esta fue el primer parámetro que ya no está vigente. Esto estuvo vigente desde los 6 meses de aprobación de la normativa hasta antes de los 39 meses, ¿no? A partir de los 39 meses ya entró en vigencia esto. Y eso es lo que actualmente, pues, se rigen las empresas o se rigen las personas encargadas de fiscalizar. Sí, el del 39 que dice a los 39 meses de aprobación, ese es el que está vigente. A ver, por acá me enviaron un link para ver si es que advertencia. No, eso no. A la persona que me envió por acá este link, esto es con el anterior. Si lo comparamos. A ver, voy a ingresar a lo que me está consultando una colega, ¿ya? Acá hay una información, esta es información inicial de los parámetros iniciales. Por ejemplo, acá nos dice que el azúcar, el límite crítico, es 22,5, ¿no? Por acá, hay algunas cosas, a ver, en el sodio nos dice 800, ¿no? Esto es del anterior, chicos, ¿ya? O sea, a ver, ¿dónde tenemos la normativa? Con lo de acá, ¿ya? Con el primer parámetro. Eso ya no está vigente, recuerdo, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces acá nuestra alternativa correcta era la A. Sigamos. Una bebida lista para el consumo contiene 5,8 gramos de azúcar por 100 mililitros del producto. El envase es una presentación individual que tiene 50 mililitros, ¿no? Según la normativa vigente, corresponde, debe o no debe llevar la advertencia primero, ¿no? No lleva la advertencia, ¿por qué sí o por qué no? Nos dicen la C, por acá marcaron que sí lleva advertencia, que marcaron el resto. Acá tal vez lo único que nos podría hacer confundir es que el producto tiene una capacidad de 50 mililitros y uno puede decir, si en 100 mililitros hay esta cantidad de azúcar, en 50 mililitros no supera, pero recuerden que ahí tenemos que transportar la información, ¿no? Que ya la tenemos acá calculada, que en 100 mililitros del producto tiene 5,8 gramos de azúcar, que eso ya supera el límite crítico, que es 100 gramos por cada 100 mililitros del producto, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la C. Acá creo que todos marcaron la correcta, ¿no? Al menos las personas que me están ayudando en el chat. Sigamos. Un producto presenta alto en sodio, alto en azúcar y contiene grasa trans. ¿Cuántas leyendas debe consignarse debajo de los octógonos? Tenemos, este producto va a tener 3 octógonos, ¿no? Pero ¿cuántas leyendas debe tener? Una sola leyenda, 2 leyendas, 3 leyendas o ninguna leyenda. Recordemos que los octógonos, o digamos, sí, los octógonos se pueden dividir en dos grupos o en dos leyendas. Uno que está conformado por el sodio, el azúcar y la grasa saturada, y el otro que corresponde solito a la grasa trans, ¿no? Pero en este caso, una leyenda, ¿y a qué nos referimos con leyenda? Nos referimos a esa frasecita que dice, por ejemplo, evitar el consumo excesivo o evitar su consumo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de grasa trans, simplemente la leyenda que está debajo del octógono dice evitar su consumo, ¿no? En el caso de sodio, el caso del azúcar y en el caso de grasa saturada, por más que esté solo uno de esos tres, dos de los tres o tres de los tres, solamente debajo de esas figuritas o de los octógonos como tal, va a ir la frasecita de evitar su consumo excesivo. ¿Ya? A eso se refiere con leyendas. Por lo tanto, como están los dos grupos de los octógonos, va a llevar dos leyendas, ¿no? Entonces sería la B, como nos dicen, ¿no? Sería la B, correcto. Dos leyendas, uno para sodio y azúcar y el otro para grasa trans. Estamos bien, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Todos claros? Perfecto. Sigamos. Yo marqué la A, nos dicen por qué. Evitar su consumo excesivo, eso es de el sodio y el azúcar. De la grasa trans nos dice otra leyenda, ¿ya? Para ello vamos a ir a ver a alguien que por ahí se perdió, vamos a ir a la imagen de la publicidad. Acá está, sí se ve, ¿verdad? La imagen de los octógonos tiene dos leyendas, como le decía. Estos tres primeros, perdón, a ver, perdón, he volteado, ya.
Estos tres primeros, a ver, quiero cambiar el color del lapicito, pero no me permite. Ya. Estos tres primeros de acá tienen una sola leyenda, ya sea que solo vaya alto en sodio, o que vaya alto en sodio y alto en azúcar, o que vayan los tres, estos solamente van a ir acompañados con una sola leyenda, que es evitar su consumo, ¿verdad? Y la segunda, el segundo grupo, por decir, de octógonos, está conformado por esto, por la grasa trans, y cuya leyenda es evitar su consumo. En la pregunta nos decía cuántas leyendas debe llevar un producto que tiene alto en sodio, alto en azúcar y grasa trans. Tiene que llevar dos, ¿verdad? Este y este. Si fuera un producto que solamente tiene alto en sodio y alto en azúcar, debería llevar una sola leyenda, ¿verdad? Solamente la de acá. ¿Hasta ahí, chicos, se entendió mejor? Las dimensiones también están acá. Por acá están las dimensiones. ¿De qué tamaño debe ser? Incluso las letras, todo está en la normativa, ¿ya? Pero eso, al menos el tamaño de letra no es tan necesario que lo sepamos, ¿no? Sigamos. Ok. En una etiqueta frontal de 120 centímetros cuadrados, ¿qué tamaño debe tener el octógono? Ahí se dividen en tres grupos, básicamente, ¿no? Sí, está vigente la que dice a partir de los 39 meses. Si tenemos un producto con una etiqueta de 120 centímetros cuadrados, que es de regular tamaño, ¿no? 120 centímetros, ¿qué tamaño debe tener el octógono? Para ello tenemos acá dentro de la normativa, la respuesta es la D, ¿ya chicos? Incluso en su PPT les puse este cuadrito sobre el tamaño de las advertencias publicitarias dependiendo del tamaño de la cara frontal de la etiqueta, ¿ya? Si es una etiqueta o la cara frontal de la etiqueta no supera los 50 centímetros cuadrados, recuerden que ese producto no debe llevar el octógono, sino que lo debe llevar el empaque mayor, ¿verdad? Eso les decía con el caso de los chocolatitos pequeñitos que vienen o en edición pequeña, pues esos chocolatitos no lo van a ver con los octógonos, sino que el empaque grande, tal vez la caja o la bolsa que lleva todos esos chocolates son los que tienen, ¿no? Si el tamaño de la cara frontal del producto está entre 50 a 100 centímetros cuadrados, el octógono debe medir 2 por 2 centímetros. En el caso de 10 a 200, debe medir 2,5 por 2,5, que esa era la pregunta, ¿verdad? La pregunta nos decía un producto que tiene 120 centímetros cuadrados de área, que está acá, ¿ya? 2,5 por 2,5. Me han fallado, chicos. Sí. Ya, digamos. Siguiente pregunta. En el ámbito de la implementación de octógonos, si la cara frontal de un producto envasado es menor a 50, justo lo que les venía hablando en el recuadrito anterior, se omite completamente la advertencia, se reduce proporcionalmente el octógono, se coloca en la cara posterior o se rotula el envase mayor que lo contenga. Acá difícilmente creo que se han equivocado. ¿Cómo que se omite completamente la advertencia? No, chicos. No se omite, lo acababa de decir, ¿no? No se omite, sino que va el octógono o los octógonos van a ir en el empaque mayor, ¿ya? No se omite, porque si se omite ya no se fuera en ningún lugar del producto, ¿ya? Entonces no se omite, se rotula en el envase mayor que lo contenga, ¿ya, chicos? No se olviden. Respuesta correcta, alternativa D. Sigamos. Respecto a la ubicación de los octógonos en etiqueta, ¿dónde va la ubicación? ¿Cuál es la ubicación de los octógonos? Debe estar en la zona superior izquierda, puede colocarse en cualquier zona visible, debe ubicarse en la zona superior derecha, se ubica debajo de la tabla nutricional, ¿cuál colocar? Acá es suficiente a ver ustedes que tengan un producto basado, un producto con octógono en casa y lo observaron dónde está el octógono, suficiente con eso, ¿no? Ya, tal vez muchos hicieron eso, fueron a buscar la galleta, el chocolate que tenían al lado y encontraron dónde está el octógono. Y si tenemos acá un empaque de cualquier snack, el octógono lo vamos a ver acá, en la parte superior derecha.
¿ya? Siempre lo vamos a ver por acá, de la galleta, del chocolate, de cualquier producto, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en la parte superior derecha. Ok, ya. Alternativa C es la correcta. Sigamos. Una bebida de 50 mililitros contiene 2,6 gramos de azúcar por envase, según normativa vigente sobre la implementación de octógonos. No lleva advertencia porque el contenido total es bajo, lleva advertencia porque supera el parámetro, no lleva advertencia porque no supera. Acá lo vamos, digamos, descartando claves, ¿no? El parámetro crítico no es 6 gramos por cada 100 mililitros. Solo lleva advertencia si supera 10 gramos por cada 100 mililitros, también la descartamos porque esta es una bebida, ¿no? Acá sería o no lleva o sí lleva. Marcaron la B, ¿verdad? Y esa es la alternativa correcta. Lleva advertencia porque supera los 5 gramos por cada 100 mililitros. ¿Y cómo sacamos ese resultado? Acá la premisa nos dice que el producto tiene 50 mililitros, ¿no? 50 mililitros, supongamos, de un frugo de mora, tiene 2,6 gramos de azúcar. La normativa está en base a 100, por lo tanto, este producto lo convertimos a 100 mililitros, ¿verdad? 100 mililitros. En 100 mililitros, ¿cuántos gramos de azúcar tendría este producto, chicos? 5,2, ¿verdad? 5,2. Ok. Que eso supera el rango, ¿no? Que nos dice de los 5 gramos por cada 100 mililitros. Muy bien. Siguiente pregunta. En una publicidad televisiva de 20 segundos, tal vez, no sé, de helados X, ¿no? La advertencia debe aparecer al final del aviso publicitario, debe tener duración proporcional al tiempo del anuncio, tener una duración fija de 5 segundos o ser únicamente visual. ¿Qué marcaron acá? También les estaba dentro de su PPT y les señalé que la publicidad debe ser proporcional al tiempo del anuncio, la voz también, por ejemplo, no debe ser tal vez más apagada cuando se habla del anuncio, no, sino que se tiene que ser, digamos, monótonos, ¿no? Tanto cuando uno se habla de la de advertencia, tiene alto en azúcar o tiene grasa trans y el momento que vamos a dar la información del producto, tiene que tener una misma voz, tiene que estar presente desde el inicio. Tal vez por acá te salgan un video de que se va a comprar este helado y todo eso, pero acá tiene que estar presente el octógono en la pantalla, ¿no? Y no tiene que ser únicamente visual. Al final de todo ese anuncio, de manera verbal también se menciona, ¿no? Este producto es alto en sodio, es alto en azúcar. Sí se menciona de manera verbal, ¿ya? Porque recordemos, es una publicidad televisiva. Ahora, que se cumpla, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero en la normativa nos dicen, no cumplen, creo, exacto. Ajá. De que se cumple ya es otra realidad, ¿no? Pero la normativa nos dice que debería ser así, ¿ya? Sigamos. Entonces debe tener una duración proporcional al tiempo del anuncio. Sigamos. Respecto al orden de derecha a izquierda de los siguientes octógonos al ser colocados en el empaque de un producto, ¿cuál es ese orden? Y ahí nos dan las probables respuestas, ¿no? Azúcar, sodio y grasa saturada, azúcar y sodio, azúcar, grasa saturada y sodio, sodio, azúcar y grasa saturada, ¿cuál marcar? ¿La D o la B? A la A también me dicen de derecha a izquierda. Tenemos acá un producto. ¿Cómo lo ubicas de derecha a izquierda? De acá hacia allá. ¿Cómo ubicas? Y para ello teníamos la imagen que yo les mostré incluso cuando vimos las leyendas hace ratito. El orden de derecha a izquierda es primero sodio, ¿no? Primero sodio, ya con eso es suficiente para descartar lo demás. Sodio, luego azúcar y luego grasa saturada. Con ello descartaba todo lo demás y sabía que la respuesta era la D, ¿ya? Y acá tenemos el modelo del esquema, ¿no? O el esquema. De derecha a izquierda, para ello justamente también se aclaraba, ¿no? ¿Cuál es el orden de derecha a izquierda? Porque uno puede empezar a leer de izquierda a derecha también, ¿no? Pero de derecha a izquierda empezamos con sodio,
luego con azúcar y luego con grasa saturada. Y de esa manera es como lee o nos permite o nos recomienda leer también la normativa de derecha a izquierda, ¿ya? Por lo tanto, alternativa correcta es la D. Cayeron, dice. Dice caer, chicos. Así caen ustedes. Así de fácil. Sigamos. La ley número 321 tiene como objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley 321? Regular integralmente la actividad económica vinculada a la producción, importación y comercialización de alimentos. Yo creo que por ahí la vamos descartando, ¿no? Yo no les he hablado dentro de la ley 321 nada de importación, actividad económica, ¿no? La B nos dice promover y proteger el derecho a la salud pública mediante acciones de educación, promoción de hábitos saludables y supervisión de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores. Está mucho mejor. ¿Qué nos dice la C? Establecer la prohibición progresiva de la fabricación y comercialización de alimentos ultraprocesados. Esto es lo que quisiéramos, ¿no? Pero no se va a dar o no se ha dado. La D, regular de manera específica la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas difundida en medios, no solamente en medios de comunicación y tampoco solamente nos habla de publicidad. La ley 321, si ustedes recuerdan, hablaba de actividad física, incluso de espacios de recreación, ¿no? Que debería estar o que tiene responsabilidad también los gobiernos locales para garantizar ello, ¿no? Entonces, nuestra alternativa correcta acá del objetivo de la ley 321 es la B, ¿ya? La B, chicos, la B. Sigamos. Y acá está, ¿no? La ley de la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Esa ley es la 321 y su objetivo es velar por la promoción, la protección del derecho a la salud pública, del crecimiento y desarrollo adecuado de las personas a través de las acciones de educación, el fortalecimiento y el fomento de la actividad física. En la ley 321 no nos habla solo de octógonos. Eso ya entró después, ¿no? Con la implementación de octógonos, pero de base está lo que es la actividad física. Perdón, lo que es la, la salud, ¿no? La salud en las personas o en niños y adolescentes más que nada. El Observatorio de Nutrición y Estudio de Sobrepeso y Obesidad tiene como función, ¿cuál es la función de ese observatorio? De esa información que nos datan, que tratan de actualizar de manera anual para que es de acceso incluso para para la población. Emitir resoluciones sancionadoras frente a incumplimientos de la ley 321 descartado. Formular y modificar parámetros técnicos, no nos habla sobre los parámetros técnicos. Ganar evidencia técnica y presentar un informe anual al Congreso sobre la situación nutricional del país, eso sí, justamente la información que se da ahí es para qué, para tener una evidencia de cómo los resultados de los programas o proyectos que se están implementando y para ver también qué es lo que se va a hacer posteriormente. Y se debe hacer un informe anual, también estaba dentro de su PPT, ya que se debe hacer un informe anual. Está a cargo del MINSA, eso sí, ¿ya? La D nos dice autorizar previamente las campañas publicitarias, tampoco, ya el observatorio es para lo que dice la alternativa C. Muy bien, acá creo que, aunque dudando, marcaron la C, estaba bien. Sigamos. Respecto a los ingredientes culinarios como el azúcar, la sal y los aceites vegetales, perdón, a ver, un ratito se me lagió. Ay, perdón, se me lagió un momento la computadora. Ya. ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman? A ver, ahora. mm, Ahora sí, ¿no? Ya, ok, continuamos. Se me lagió un rato la computadora. Ya.
Respecto a los ingredientes culinarios como azúcar, sal o aceites vegetales, se encuentran sujetos a advertencias publicitarias cuando superan los parámetros técnicos establecidos, se excluyen de la aplicación de las advertencias publicitarias, deben incorporar octógonos únicamente cuando se comercializan en presentaciones familiares o están sujetos a regulación diferenciada determinada por cada gobierno regional. Pregunta, chicos, ¿ustedes cuando han comprado un aceite han visto un octógono que diga alto en grasa saturada o que han comprado un kilo de azúcar y diga alto en azúcar? ¿O la sal y que diga alto en sodio? No, ¿verdad? ¿Y por qué? No es que se olvidaron o que va a parecer raro que veamos eso en el producto. Alto en humor, nos dicen, hoy hemos venido con humor, chicos. Ya, dentro de la normativa nos dice, hay un concepto, primero, para empezar, hay un concepto sobre ingredientes culinarios y nos dice que son sustancias extraídas directamente de los alimentos sin procesar o mínimamente procesados o de la naturaleza, que por lo general se consumen como ingredientes de preparaciones culinarias. Ahí está, ¿no? El aceite, el azúcar, la miel, la sal, las harinas. Y estas sustancias se usan para sazonar y cocinar alimentos sin procesar o mínimamente procesados y crear platos recién preparados. ¿Y qué nos dice la normativa? Nos dice que las advertencias, acá en la parte final, ¿ya? Las advertencias publicitarias no resultan aplicables a los ingredientes culinarios, es decir, a estos de acá, ¿ya? Entonces, pues no vamos a ver que un aceite diga alto en grasa, que diga un kilo de azúcar que diga alto en azúcar, no vamos a ver eso, ¿ya? Me sistematicé tanto que no lo vi en el simulacro. Ya. Ok, entonces acá la respuesta correcta es la D. Se excluyen de la aplicación de las advertencias publicitarias conforme a la normativa vigente, ¿ya? Digamos. En la fase vigente actual, el parámetro técnico para determinar advertencia de azúcar en bebidas no alcohólicas, ya esto ya lo hemos repetido más de una vez, ¿no? Ya había donde se fueron mis 10 puntos. Eso lo hemos visto más de una vez. Estamos hablando de bebidas y cuál es el parámetro técnico de azúcar, es 5. Pero acá había una trampita, o es gramos o es mililitros. Tal vez alguien cayó, hasta el momento creo que nadie cayó. Todos marcaron la C, 100 mililitros, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque no podría ser por cada 100 gramos del producto, porque es en bebidas. En bebidas no nos habla de gramos del producto, se mide en mililitros, ¿verdad? Muy bien, entonces acá la alternativa correcta es la C. Muy bien, chicos. Sigamos. Según definición operativa, el crecimiento se caracteriza principalmente por, ¿qué es el crecimiento? Les hablé de dos conceptos, crecimiento y desarrollo. Crecimiento es más numérico, desarrollo es más por el lado de las habilidades. Entonces, ¿cuál sería la definición operativa de crecimiento? Nos dice proceso dinámico de maduración funcional, eso más para desarrollo. Incremento de la masa corporal. Si bien la masa corporal está dentro de digamos, de una medida sobre el crecimiento, pero no es netamente masa corporal. Aumento de la masa corporal debido al incremento en número celular, hiperplasia, pero también hay hipertrofia, ¿no? Esto está mucho más completo. Muy bien. Entonces, acá nuestra alternativa es la C. También creo que todos fueron por la C, hiperplasia, hipertrofia, que nos habla más que nada de la parte numérica, ¿no? Expresado en peso, expresado en talla en el niño, ¿no? La diferencia entre señales de alarma y señales de alerta radica en qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Qué marcaron acá? La B. Ya, estamos bien. La alternativa correcta es la B. La señal de alarma exige evaluación, es decir, cuando ustedes se encuentran, o más que nada acá el profesional de enfermería, que esto más se habla en CREP, ¿no? Cuando encuentre alguna señal de alarma, lo tiene que derivar sí o sí al profesional especialista, ¿no? Por ejemplo, si ve que pues no creció, tal vez, ¿no? Ya por 3 meses consecutivos, lo tendrá que derivar al pediatra, ¿no? A cualquier o al que corresponda según el establecimiento. Pero si es un signo de alerta, simplemente hay que
es como que una señal, pero de menos intensidad, ¿no? Que sí hay que ver, hacer seguimiento, hacer vigilancia, pero no necesariamente va, va a meritar alguna derivación, ¿no? Entonces acá nuestra alternativa es la B. Y acá les daba los conceptos, ¿no? Señal de alarma indica realizar alguna interconsulta o derivación. Señal de alerta, seguimiento más cercano. Muy bien. Sigamos. Un recién nacido prematuro con bajo peso al nacer se clasifica como factor de riesgo. Tenemos factores de riesgo sociales, ambientales y biológicos. El nacer prematuros, ¿qué tipo de riesgo será? Social, lo dudo. Ambiental también, es más que nada un factor interno propio, ¿no? Por lo tanto, es biológico. Muy bien, acá por descartes nomás la íbamos sacando. Y acá están los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Factores biológicos, factores sociales y factores ambientales. Biológicos, bajo peso, prematuridad, malformaciones, factores de riesgo sociales, como por ejemplo, tal vez negligencia en cuanto al cuidado por parte de los padres o del cuidador mismo, y ambiental, como vivir en algún lugar con alta contaminación, por ejemplo, de plomo o con alguna alteración en cuanto al suelo, agua, exposición a algún producto, ¿no? Digamos. En niños con síndrome de Down, ¿qué condición gastrointestinal es más prevalente y puede requerir modificaciones dietéticas específicas? De todas estas, la que nos muestra acá, hay una que es, digamos, la prevalencia es superior en pacientes o en niños con síndrome de Down que incluso en niños que que no tienen este síndrome. Y es la enfermedad celíaca. Muy bien, la enfermedad celíaca nos dice que incluso la prevalencia en los niños con síndrome de Down supera el 10%, está entre 5 a 12%, ¿no? Cuando en la población en general solamente está entre más o menos 1%, ¿no? Y esto está asociado a una predisposición genética, ¿no? Entonces, cuando ya hay alguna alteración, pues, al nivel de la parte celíaca, ya tenemos que eliminar, ¿no? Algunos productos como el trigo, la cebada, el centeno, evitar contaminación cruzada también. Y la educación nutricional que va a ser importante en la familia, a ayudarles a aprender a revisar las etiquetas, ¿no? ¿Qué dieta excluyente, comúnmente promovida para niños con trastorno autista, no tiene evidencia concluyente de beneficio clínico y puede causar deficiencias nutricionales? Si bien muchas veces, o digamos las clases comunes que a veces recibimos, pues nos dicen que un niño que tiene TEA debemos excluir de su dieta cualquier producto con gluten o caseína, ¿no? Pero en realidad las bibliografías actuales nos dice que cada niño es un mundo, no a todos los niños les voy eh, a excluir del consumo de gluten o caseína. Hay algunos que sí tienen justamente intolerancia a estos productos o estos alimentos, pero hay algunos que no, ¿no? Que normalmente me pueden consumir y si pues hay restricciones, incluso puedo limitar la ingesta de algunos nutrientes como el calcio, por ejemplo, ¿no? Porque voy a limitar prácticamente a todos los lácteos, entonces la ingesta de calcio se ve limitada, ¿no? Entonces, acá la alternativa correcta es la dieta sin gluten y sin caseína, la comúnmente la caracterizamos a un niño con TEA, no tiene tanta evidencia científica actual, ¿ya? Y estos son los riesgos que les hablaba, ¿no? Deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, bajo aporte de fibra, de vitamina B también, ¿no? Siguiente pregunta. Según las recomendaciones del Instituto de Medicina, conocido como la guión, ¿cuál es la recomendación de hierro elemental diario durante el embarazo para mujeres sin anemia y cuál es su objetivo fisiológico? Tal vez alguien recuerde la tablita que yo ayer les mostré, pero era de la OMS. Pero si ya lo sabían por ahí, lo podrían sacar incluso por similitud, ¿no? 15 gramos, 10 para prevenir anemia materna, 27 miligramos, 18 miligramos, 9 miligramos y 11 miligramos. La recomendación es, por ejemplo, que está en la normativa de anemia, es 30, ¿verdad? Si alguien lo volvió a revisar o si alguien, exacto, se acerca a los 30, ¿no? Eso por descartes lo podríamos sacar así, pero si alguno de nosotros manejamos lo que es, por ejemplo, las DRIS,
que su información se basa en las recomendaciones de la ION, pues ahí vamos a encontrar que las recomendaciones de hierro para una gestante de cualquier edad es de 27 miligramos. Y acá está, ¿no? Para cualquier gestante, perdón, para gestante de cualquier edad, la recomendación es 27 miligramos, ¿ya? Y les decía, la podemos sacar por las recomendaciones que nosotros utilizamos en la normativa que es 30, ¿ya? Sigamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al inicio de la suplementación en gestantes? Acá no me fallen, chicos, lo hablamos ayer nada más. ¿Cuándo debe iniciarse? Ya acá, a ojo cerrado, debe iniciarse a partir de la semana 14 de gestación previo descarte de aneo. Muy bien. Ya. Siguiente, ya no vamos a demorar acá. Una gestante de 19 semanas residente en una zona con bajo consumo habitual de calcio acude a control prenatal. Según la norma, ¿cuál es la indicación correcta? Esto lo vimos en la primera semana que tuvieron clases conmigo y veíamos que la suplementación de calcio inicia a partir de la semana 20, ¿no? Entonces, por acá esto era solamente un distractor, acá más que nada teníamos que centrarnos, ¿no? Que la suplementación de calcio es de 500 miligramos diario, perdón, de 2000 miligramos diario y es desde la semana 20 hasta el momento del parto. Muy bien. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Muy bien, chicos. Entonces, conmigo sería todo, esto sería todo por hoy. Les dejo con la Magister Sheila para que continúen con las siguientes preguntas, ¿ya? Nos vemos también el día, creo que sábado, para continuar con las clases. Ya nos estarán, confirmando ello para continuar con los temas que nos faltan, ¿ya? Gracias, chicos, y mil disculpas por los inconvenientes que hemos tenido el día de hoy al inicio y que hemos tardado un poquito. Chao, chicos, permiso. Los estudiantes, manténganse todavía en el aula porque ya va a ingresar la siguiente licenciada, entonces para que continúen con la clase. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha?
Ujú. Ya, ok chicos, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a comenzar. Aquí estamos. Ahí se ve. Vamos a ver. Ya. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, Magister Sheila, ya se puede ver. Listo, muchas gracias. Ok, listo, a ver, comenzamos. A ver, paciente varón de 64 años con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico en quimioterapia, ok, peso habitual de 72 kilos, peso actual de 66, ha habido una pérdida de peso ahí en 3 meses, ¿no? IMC de 23, ya, también hay el límite inferior. Refiere anorexia, fatiga, disminución de la fuerza pulmonar, PCR elevado, ok, importante, no hay edemas y cuál es su clasificación, ¿no? Según las guías. ¿Qué marcaron, chicos? Uy, ya salió, ¿no? Sale acá. Ahí está. Ahí está, ¿no? Caquexia, ¿ya? Caquexia oncológica. ¿Ya? Sí, caquexia oncológica, ¿ya? Muy bien. Bueno, desnutrición por ningún lado, ¿no? Desnutrición moderada, podría ser desnutrición moderada, pero indica no inflamatoria, ¿no? Desnutrición moderada, ya hay pérdida de peso en 3 meses. Bueno, el IMC todavía está al límite, ¿no? No está por debajo de 23, ¿ya? Pero indica no inflamatorio, ¿no? Entonces ahí nos da la diferencia, ¿ya? Nos indica el PCR elevado, ¿no? Si el PCR está elevado, entonces hay inflamación, ¿ya? Y esta inflamación es proveniente, pues, del adenocarcinoma, ¿ya? De las células cancerígenas, ¿ya? Van a estar produciendo, en este caso, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 1, ¿ya? Y son las que van a generar esta inflamación y el hígado pues va a producir más proteína C reactiva, ¿ya? Que es nuestro marcador de inflamación. Decíamos también aquí que la caquexia, ¿ya? Estaba muy relacionada sobre todo con la presencia de cáncer, ¿ya? Con la presencia de cáncer, ¿ok? Entonces, a ver, un poquito para recordar también, ¿no? Cuando hablamos de un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Y los estadios, ¿ok? Y los estadios, ¿no? Primero a nivel de mucosa, a nivel de submucosa, ¿no? Cuando ya estamos en un estadio 2, en un estadio 3, cuando ya ha habido lesión hasta la parte del músculo, y en un estadio 4, pues cuando ya estamos dañando la capa serosa. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de la clasificación de los adenocarcinomas, ¿ok? Dependiendo de ello, pues va a ser el tratamiento, ¿no? De repente una gastrectomía, de repente quimio, ya va a depender de la clasificación del tipo de adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los cánceres, ¿ya? Del tumor, de las células cancerígenas? Es la producción ya de estas sustancias caquéxicas, ya,
que son pues la interleucina 6, ya el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 también, la activina A también, ya son sustancias que van a disminuir la masa muscular en los pacientes, aumentan el catabolismo muscular, disminuyen la síntesis de proteínas, ¿no? Aparece la anorexia, por eso en estos pacientes, ya debido a estas citoquinas inflamatorias aumentadas, ¿no? Por la presencia de este tumor. ¿Ya? Esto es lo que va a provocar la pérdida progresiva de la masa muscular y el peso, ¿ya? Y a esto le llamamos caquexia, ¿ok? Para poder diferenciarlo perdón, en comparación a la sarcopenia. Ojo, ¿ya? En la sarcopenia no tenemos este cuadro, ¿no? No tenemos este cuadro. Y la sarcopenia está relacionada sobre todo con la edad, ¿ya? Sin embargo, pues en cánceres, la caquexia puede presentarse incluso a temprana edad, ¿ya? Por este mecanismo, ¿ok? Listo. Mujer de 55 años con cáncer de mama en quimioterapia, presenta mucositis grado 3, ¿ok? Odinofagia intensa, dificultad para masticar, pérdida de 4 kilos en un mes, ojo, ingesta reducida al 40% de lo habitual. ¿Y cuál sería nuestra intervención nutricional más adecuada en este paciente? ¿Qué colocar? A ver. Ujú, claro, ¿no? Muy bien. Ok, ¿no? Ya nos habla de mucositis, ¿no? Incluso nos habla de que está pues en grado 3, ¿no? Ya avanzado, ya hay problemas en la ingesta de alimentos, ¿no? Hay dolor, hay dificultad al momento de consumir los alimentos, ¿ya? Entonces, esto de acá es consecuencia, ¿ya? De la quimioterapia, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los pacientes con cáncer, pues se presenta la mucositis en diferentes grados. ¿Cuál es nuestra intervención más adecuada a nivel, pues, de las dietas? Que ésta sea blanda, que sea fría, ojo, ¿no? O a temperatura ambiente, pero no alimentos calientes, que sea fraccionada y que sea de textura modificada, ¿ya? Entonces, importante, ¿no? Decíamos que este síntoma se va a presentar, ¿ya? Por en este caso, este signo se va a presentar por la presencia de la quimioterapia, ¿ya? Y que van a haber diferentes grados, ¿no? En nuestro caso, nuestro paciente está en grado 3, ¿no? Miren, así está la boca, ¿no? Con úlceras, hay eritemas, ¿ya? El paciente, pues, no puede consumir alimentos, ¿ok? Mira, la lengua, los labios van a verse comprometidos, ¿ya? Entonces, la alimentación oral va a estar comprometida en una mucositis, ¿ok? Dependiendo del grado, ¿no? En el grado 1 hay dolor, hay mayor sensibilidad, ¿no? A nivel de todo la cavidad oral, hay enrojecimiento también, pero el paciente no puede consumir alimentos, ¿ya? Ya en el grado 2 ya hay aparición de úlceras, ¿ya? Hay aparición de úlceras, ¿ya? Entonces ya el paciente puede deglutir los alimentos, pero van a haber molestias, ¿ya? En el grado 3, en el grado 4, hay aumento de de este enrojecimiento y ulceraciones, ¿ya? Y pues compromete también parte de la lengua, ¿ya? Entonces aquí ya hay dificultad para poder consumir alimentos, ¿ok? Y está muy relacionada la mucositis al tratamiento de quimioterapia, ¿ok? Sí. Ujú. Ok. Ay, perdón. Se me fue. Ay, listo. A ver, ¿qué más? Mujer de 62 años con cáncer colorectal, IMC de 27, ya, 62, 27, eh, yéndose a sobrepeso, ¿no? En el límite superior. Pérdida de 6% de peso en 4 meses, o sea, acá ya vamos analizando, ¿no? Ha perdido 6% del peso en 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente haya estado ella en sobrepeso u obesidad, ¿ok? U obesidad.
Bioimpedancia muestra disminución significativa de masa magra, ¿ya? Fuerza de presión manual disminuida. Entonces, ya estas indicaciones nos hacen referencia a una sarcopenia, ¿no? A una sarcopenia. Ok, y este IMC ya nos lleva a pensar, ¿no? Más esta pérdida de que ha habido obesidad. Entonces, podríamos definirla como una obesidad sarcopénica, ¿no? No podría ser una caquexia refractaria, a pesar de que hay pérdida de peso en 4 meses, porque decíamos que la caquexia iba a estar relacionada a todo un mecanismo de inflamación, ¿ya? A todo un mecanismo de sustancias caquéxicas y de inflamación, ¿ok? Entonces, incluso, ¿no? Y dice refractaria, o sea, ya en una etapa final prácticamente del cáncer, ¿ya? Entonces, no hay, ¿ya? Obesidad sarcopénica, ¿listo? Ujú. Ojo, más de 60 años, más de 60 años. Ujú, ujú. Ahí, ay, perdón, se me fue. ¿Ya? Ahí importante leer, ¿no? El enunciado, ¿ya? La pérdida de peso, el IMC, ya con el IMC al límite superior, ya estoy pensando de que esta paciente hace 4 meses tenía sobrepeso o tenía obesidad, ¿ok? Eh, por lo demás, ¿no? Hay sarcopenia. Entonces, por acá ya me indica que hay, en este caso, obesidad o que ha habido obesidad, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos que ir pensando más o menos cuál sería el cuadro que le corresponde a este tipo de paciente, ¿ya? Incluso, ¿no? Con este IMC, también, ¿qué te dice, no? La bioimpedancia, que ha habido disminución de la masa magra. O sea, hay menos masa muscular, pero aún así el IMC está, ¿no? Ligeramente en el límite superior, ¿no? Hacia arriba. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar para poder diferenciarlo de otro tipo de cuadro, ¿ok? Y pues obviamente con la caquexia hay bastante diferencia, ¿ya? 60, 60, no nos vayamos a confundir. Listo. A ver, paciente oncológico hospitalizado, ok, en quimioterapia intensiva, presenta pérdida muscular evidente, balance nitrogenado negativo, obviamente, y la función renal conservada. Dato importante, ¿ya? ¿Cuál es el requerimiento proteico recomendado en este paciente oncológico? ¿Ya? Importante acá que la función renal está conservada, ¿ya? Listo, muy bien, claro, ¿no? La C, entre 1.2 a 1.5, ¿no? Es lo que nos decían las guías de ¿no? Incluso, ¿no? Podemos llegar hasta 2, dependiendo, ¿no? Pero lo ideal es llegar hasta 1.5, ¿no? Si estuviera con problemas renales, ¿cuál sería mi tope? Máximo 1.2, ¿no? Máximo 1.2, ¿ok? Listo, muy bien. Ay, perdón. Acá está, ¿no? Lo que nos decía la guía de Espen, ¿ya? De uno máximo 1.5, ¿no? En pacientes con función renal normal, ya incluso podríamos llegar hasta 2, ¿no? Y si es que hubiese algún problema, ¿no? Alguna insuficiencia renal aguda o crónica, máximo podríamos estar entre 1 a 1.2, ¿ok? Listo, no nos olvidemos por favor de ello. Ah, Cindy, ya en la pregunta anterior decíamos, claro, por eso les decía, ¿no? Uno es adulto mayor, que está, creo que estaba con 27 de IMC, decíamos que estaba en el límite superior, ¿no? 27, ¿no? Un poquito más y ya estamos llegando a sobrepeso, ¿no? En este adulto mayor. Y nos indicaba que había perdido peso, ¿no? Había perdido, creo que el 6%, ¿no? Entonces, imagínate, súmale el 6%, posiblemente haya estado en sobrepeso o en obesidad ese paciente, ¿ya? Y nos decía, pues, que el examen de bioimpedancia había resultado una pérdida de masa magra,
¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Ya nos da un indicador de que el paciente, a pesar de que está con cáncer, está con quimio, tiene un IMC normal, ¿no? Tirando incluso hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por ahí pensamos, y ha habido pérdida de peso incluso. Entonces, quiere decir que si no hubiese considerado esa pérdida de peso, este paciente estaría en sobrepeso o en obesidad. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿ya? Entonces, por ello sería, ¿no? En este caso, una obesidad sarcopénica, ¿ya? Porque a pesar de que ha habido pérdida de peso, a pesar de que el paciente está con cáncer, a pesar de que el paciente está en quimio, y a pesar de que ha habido pérdida de masa muscular, el paciente sigue manteniendo un IMC normal y tirado hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que tienen que pensar, ¿ok? Y en el caso de, ya, claro, Silvana, la caquexia y la sarcopenia ya le hemos explicado. Ojo, la caquexia está relacionada por todo un problema inflamatorio donde hay sustancias caquéxicas que están comprometidas, ¿no? Y principal es que te diga, el paciente presenta inflamación. ¿Ya? PCR elevado o paciente presenta inflamación. Eso es lo diferente, ¿ok? Acompañado obviamente de la pérdida de masa muscular, de la pérdida de masa grasa incluso, ¿ya? Ahí hablamos de caquexia, ¿no? Y acompañado también de anorexia. ¿Listo? Ahí está la diferencia entre caquexia y sarcopenia. En la anterior dice hasta por encima de 2 proteínas. ¿Por qué no podría ser 2,5? Ah, ya. Ok, pero vayamos al rango, ojo, vayamos al rango. ¿Ya? Si tú me dices hasta por encima de 2,5, hasta por encima de 2, ¿no? Es segura. Claro, pero vayamos también al rango que hemos estado revisando en clase, ¿ya? Desde acá, ¿no? Si hay un problema renal, ¿qué quiere decir? Que mi tope es 1,2 para un paciente renal. Para un paciente oncológico sin problemas renal, me puedo ir tranquilamente hasta 1,5, ¿ya? Listo. Y dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Y el grado de desnutrición, podría irme yo hasta 2, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que considerar, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que tendrían que considerar. Claro, no es recomendable, ¿no? Hay que evaluar el caso, hay que ver en qué estadio te encuentras, hay que ver si hay alguna alteración o no también, ¿ok? Así que no nos vayamos, porque tranquilamente podemos decir 3, 4, 5. Tendríamos que tener más evidencia y más estudios, ¿ok? Listo, paciente con cáncer avanzado de esófago con obstrucción tumoral, ¿ok? Completa, no puede deglutir. ¿Cuál es la vía de soporte? Uy, acá está combinado. Uy, ¿cuál es la vía de soporte nutricional? A ver. Ay, mira, a ver, está combinado. Pero ya si hablamos en este caso de obstrucción ya tumoral, ¿no? En el tubo digestivo, en la parte alta, ¿no? A nivel de esófago, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tendría que iniciar una enteral, ¿no? Por sonda distal. Puede ser una sonda nasoyeyunal, una sonda nasogástrica, puede ser una gastrostomía, puede ser una yeyunostomía, ¿ya? Entonces, una nutrición enteral distal, ¿ya? Distal posterior a la obstrucción que se pueda presentar en este paciente. ¿Ok? Listo. Muy bien. Recuerden que la parenteral es la última, última, última vía. Ya cuando no se puede aprovechar pues ninguna parte del sistema digestivo, ya del intestino, absolutamente nada. ¿Qué más? Paciente con caquexia oncológica en cáncer avanzado, presenta inflamación, ok, pérdida de masa muscular, anorexia, pobre respuesta a incremento calórico convencional. ¿Qué intervención puede contribuir como coadyuvante nutricional? Restricción de proteínas, no. Solo aumentar calorías, no, tampoco. No eliminar grasas, peor, ¿no? Ayuno, no. Entonces, suplementación con EPA, ¿no? Sobre todo con omega 3.
¿ok? Omega 3. Es lo que habíamos visto y es lo que también recomendaban las guías, ¿no? El aceite de pescado también era un tipo de suplementación o ácidos grasos omega 3. ¿Ok? Es la recomendación que se nos da en pacientes, ¿ya? Con cáncer avanzado sometidos a quimio, con pérdida de peso o con desnutrición, ¿ya? Estos son los suplementos. También habían estudios que sugerían la suplementación, por ejemplo, ¿no? De arginina, pero había que seguir revisando, ¿no? Incluso la de probióticos, había todavía que seguir sumando, en este caso, investigaciones, ¿ya? Siguiente, paciente neutropénico, ¿ok? Neutrófilos por debajo de 500, post-quimioterapia. Se encuentra estable, sin mucositis severa. ¿Cuál sería la recomendación nutricional más apropiada según evidencia actual? Claro, muy bien. Habíamos dicho que en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes neutropénicos ya no se seguía una dieta neutropénica, ¿no? Ya habíamos dejado de lado aquella dieta, pues, sin frutas, sin verduras crudas, ¿no? Sino estábamos enfocando a un proceso de inocuidad alimentaria estricta, ¿no? Y una adecuada manipulación. Ese es el enfoque actual, ¿ok? Listo. Con ello, ¿qué garantizamos? Pues disminuir la carga microbiana de los alimentos, ¿ya? En este tipo de pacientes neutropénicos. Muy bien. Paciente oncológico severamente desnutrido, pérdida del 15% de peso, wow, con ingesta mínima en las últimas 2 semanas, ¿no? Decide iniciar soporte nutricional, ¿ok? ¿Cuál es la conducta adecuada para prevenir el síndrome de realimentación? Claro, correcto. Ujú. Listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Cindy, Ana Paula, Betty, Leslie, muy bien. Claro, ¿no? Tendremos que hablar acá de un inicio progresivo, paulatino, ¿no? Entre 10, ¿no? A 20 kilocalorías por kilogramo de peso o ir monitorizando es, en este caso, fósforo, magnesio y potasio, ¿no? Ya de repente a la semana podríamos estar cubriendo recién nuestro requerimiento calórico. ¿Ya? Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? 35, nos le damos una sobrecarga de energía, de glucosa y esto empeoraría el cuadro, ¿no? ¿Cuál es el daño em, más frecuente, ¿no? Una falla cardíaca, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos con todo en estos pacientes, ¿no? Vamos al tope con las calorías, no hacemos un monitoreo de fósforo, de magnesio, de potasio, ¿no? Lo más probable es que tengamos una falla cardíaca en nuestro paciente. Muy común en pacientes, pues, que han estado en ayuno, ¿ya? Por varios días y que se va a iniciar nutrición o soporte nutricional, ¿ok? Listo. Entonces acá también hay un cuadrito, ¿no? Que nos explica más o menos qué es lo que va sucediendo, ¿no? Cuando hay una malnutrición o cuando hay inanición, ¿no? El paciente está sin ingesta de alimentos, hay una disminución de glucosa, ¿no? Si hay una disminución de glucosa, hay menor insulina y por ende, ¿no? ¿Qué es lo que hace el glucagón? Aumenta, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar la gluconeogénesis, a partir, en este caso, de proteínas, ¿no? La glucogenólisis, ¿no? Para tener glucosa a partir de nuestros depósitos. Y esto también va acompañado, ¿no? El cuadro de inanición a una depresión, pues, de vitaminas y de minerales, ¿ya? Entonces, así está, así encontramos a nuestro paciente que está sin consumir alimentos, eh, no por este cuadro, pues, de inflamación, de cáncer, ¿ya? ¿Y qué es lo que podríamos generar si damos una carga alta de energía? El síndrome de realimentación. ¿Ya? Disparamos la glucosa, por ende aumenta la insulina, disminuye el glucagón, aumento de la ingesta de glucosa en la célula, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este aumento de glucosa en la célula? Va a jalar fósforo, va a jalar potasio y va a jalar magnesio a nivel intracelular. ¿Ya? A nivel intracelular. Entonces, si tenemos una bomba de energía de glucosa, ¿qué es lo que vamos a utilizar? A la tiamina.
¿no? Vamos a necesitar una demanda o va a haber una demanda mayor de tiamina y de ATP, ¿no? Para poder generar este ATP, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede en estos pacientes, ¿no? Decíamos que había depresión de vitaminas y de minerales, entonces también hay depresión de tiamina. Si yo le doy esta bomba de energía de glucosa, obviamente voy a necesitar, ¿no? Más tiamina, pero mi cuerpo está depletado, entonces no va a ser inmediata esa reposición de tiamina. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en este tipo de pacientes? Primero, revisar, obviamente, fósforo, potasio, magnesio y también ya hacer una suplementación con tiamina, ¿ok? Y luego de ello, cuando tenemos toda esa parte controlada, recién y gradualmente iniciar nuestra nutrición. ¿Ya? Enteral, entre 10 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Siguiente, a ver, paciente de 68 años con diagnóstico de ACV isquémico, ok, presenta hemiparesia derecha y disfagia, ok, desde el punto de vista fisiopatológico, el daño neuronal inicial se explicaría principalmente por, ¿qué marcar? Muy bien, Joana, ¿no? O sea, ya ahí ya dijimos la respuesta, ¿no? Porque dijimos ACV isquémico, ¿no? Si hablamos de un ACV isquémico, que es el más común en, ¿no? En la mayoría de los ACVs, ¿no? El 80% es isquémico, un 20% es hemorrágico, y lo primero que inicia, pues, ¿no? O el primer cuadro que se va a dar es una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Muy bien, ¿no? Entonces decíamos que ante la presencia, pues, de un trombo, ya, de un trombo en el vaso, puede ser una arteria, puede ser una vena, esta se va a ver obstruida. ¿Qué es lo primero que va a pasar si se obstruye el vaso? Va a haber una disminución del flujo sanguíneo. ¿Ok? Si hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? A las células del cerebro, ¿qué es lo que va a caer? El oxígeno y la glucosa, ¿no? Es lo primero. Disminución del flujo sanguíneo, caída de oxígeno, caída de glucosa, ¿no? Empieza el cuadro de isquemia. ¿Con qué empezamos? Con, si hay menos glucosa y oxígeno, hay menor, ¿no? Producción de ATP. Si hay menor producción de ATP, ¿qué es lo primero que se va a afectar? La bomba de sodio y potasio, ¿no? Fallos de las bombas iónicas de sodio y potasio. Ya va a haber un aumento acá del sodio, ¿no? A nivel intracelular. ¿Dónde tiene que estar el sodio? O bueno, esta bomba, ¿qué es lo que hace? Mantiene o regula, ¿no? La cantidad de sodio que ingresa, la cantidad de sodio que sale y la cantidad de potasio que ingresa, ¿ya? Si hay una falla a nivel de esta bomba, ¿no? Que requiere de ATP, vamos a tener mayor cantidad de sodio, ¿ya? Y mayor cantidad, por ende, de calcio, porque va a jalar a nivel intracelular, ¿ya? Ahí va a ser el problema, que va a estar a nivel intracelular, no va a salir el sodio, ¿ya? Va a haber una despolarización celular, por ende, y la liberación de este neurotransmisor, ¿ya? Del glutamato. Y este de acá es el que va a seguir aumentando el calcio y los radicales libres, ¿no? Dentro de las neuronas, generando muerte celular, ¿no? Y daño cerebral irreversible. Daño cerebral irreversible, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro, perdón, ese es el cuadro, ¿ya? O la fisiopatología que explica, pues, el ACV isquémico, ¿ok? Listo. En el ACV isquémico, la falla de bomba, justo, ¿no? Bombas iónicas, produce, muy bien, Cindy, Flor, Cindy. Ojo, no nos confundamos. Muy bien, Joana, Ana Paula, Leslie, muy bien, ¿ya? Vamos a hablar, ay, perdón, vamos a hablar acá de un aumento de calcio intracelular, ¿ya? Intracelular, ojo, intracelular, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a retroceder acá para que no nos confundamos, ¿ya? A ver, qué nos dice acá? ¿No? Disminución de sodio intracelular. ¿Hay disminución de sodio intracelular? No, hay un aumento de sodio, ¿no? Intracelular, ¿no? Hay un aumento de sodio intracelular,
¿ya? Y ese sodio jala calcio, ¿no? Entonces el calcio también se va a ver elevado, ¿ok? Listo. Acá. La respuesta es la B. Ay, perdón. Otra vez. Se va mi teclado. Un paciente con ACV presenta disminución de ATP. Ya, claro. ¿Qué consecuencia celular inmediata ocurre? Inmediata, inmediata. Muy bien, Joana, Cindy, Ayeli, Ana Paula. Muy bien. Inmediata sería la falla de la bomba de sodio y potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque es dependiente de ATP, ¿no? Es una proteína que está en las membranas, ¿no? Que regula el ingreso y salida de sodio y potasio, ¿no? Y es dependiente de ATP. Si hay una disminución de ATP, que es lo primero que va a empezar a fallar, es esta bomba, ¿ok? Listo. Ah, y acá también está, ¿no? Por cada ciclo, ¿no? La bomba de sodio y potasio va a sacar 3 iones de sodio, ¿no? De la célula, ¿no? La va a sacar hacia afuera y va a introducir 2 iones de potasio hacia, ¿no? O dentro de la célula. Ya, esto va a mantener el potencial de membrana, el equilibrio osmótico y el funcionamiento normal de las neuronas y músculos. Ya, por eso es importante mantener el equilibrio y el funcionamiento adecuado de esta bomba de sodio y potasio con el suministro correspondiente pues de ATP. Ay, perdón, otra vez se me va. Siguiente, la excitotoxicidad en el ACV se relaciona principalmente con liberación excesiva de glucosa. No, no, al contrario, hay una disminución, ¿no? Las demás no tienen nada que ver. Liberación excesiva de glutamato. Claro, de este neurotransmisor. Empieza a liberar este glutamato y este va a jalar, ¿no? Mayor calcio intracelular y por ende radicales libres también, ¿no? Y con esto pues tenemos la muerte de células, ¿no? La muerte de las neuronas. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente, el área de penumbra cerebral en ACV se caracteriza por penumbra. Acá hay dos clasificaciones, ¿ya? Para el ACV, en las zonas en las que se ven afectadas, ¿ya? Una, acá lo vamos a explicar. Una que es pues la penumbra, ¿ya? La penumbra cerebral, ¿ya? Y la otra, el núcleo del infarto, ¿ya? Estas son las dos zonas o las clasificaciones que corresponden al ACV isquémico, ¿ya? En la penumbra cerebral, ¿ya? Es aquella en la que todavía, ¿no? Si se ve afectada esta zona, todavía podemos recuperar a nuestro paciente, podemos recuperar esa parte afectada si hacemos una reposición, en este caso, pues, del flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, esta es la penumbra cerebral, ¿no? El flujo sanguíneo está reducido, pero no completamente ausente. Las neuronas están dañadas, pero aún están vivas, ¿no? Y se puede restaurar o se puede recuperar se pueden recuperar si se restaura la circulación. Ya, eso es penumbra, ¿ya? Y la otra clasificación de las zonas afectadas de un ACV isquémico es la del núcleo del infarto. Este núcleo del infarto ya se caracteriza pues porque el flujo sanguíneo es extremadamente bajo, hay falta severa de oxígeno, de glucosa, hay muerte neuronal irreversible y ya no se puede recuperar ese tejido. Esa zona afectada, dañada, ya no se recupera, ¿ya? Hay muerte, ¿no? De esa parte del cerebro. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto claro, uy, me voy a mi pregunta. En el área de penumbra cerebral, en ACV se caracteriza por, el área de penumbra se caracteriza por, ajá, tejido potencialmente recuperable si se restaura, no a tiempo, el flujo sanguíneo. ¿Ya? Muy bien, listo. Ok. Paciente post-ACV con tos, ok, al ingerir líquidos, la primera acción en el PAN sería, ¿cuál sería la primera acción en el proceso de atención nutricional?
Ok, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Si ya vemos presencia de tos al ingerir líquidos, hacemos nuestro tamizaje de disfagia. Muy bien, muy bien. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Para ver qué tipo de consistencia o de textura de alimentos vamos a, con qué textura vamos a iniciar. Muy bien. Y acá están también, ¿no? Las fases que habíamos revisado en clase, ¿no? Si es que el paciente estaba en la fase 1, pues de alguna forma era la más grave, ¿no? La que tenía mayor riesgo, en este caso, de aspiración, ¿ya? En la que teníamos que ver la consistencia de los alimentos líquidos tipo pudín, ¿ya? Tipo pudín. Cuando ya puede consumir, en este caso, líquidos finos, cuando mi paciente está en la etapa 3 o en la etapa, perdón, en la etapa 4 o en la etapa 5, ¿no? Ya ha pasado 3, 4 semanas, ya el paciente ha mejorado este cuadro de disfagia, ya nos encontramos por aquí, ¿no? Y ya puede consumir líquidos finos. Muy bien. La disfagia aumenta el riesgo de... Muy bien, aspiración. Claro, no hay otra, ¿no? Eso es lo principal. Eso es lo principal, la aspiración pulmonar. No hay otra, ¿ya? No hay otra. ¿Qué tamizaje hay para disfagia? Ah, ya, es los que vimos en clase. Ojo, es los que vimos en clase. ¿Ya? Entonces, más o menos acá se les ha, ¿no? Pauteado algo, ¿no? Primero empezando con el tema de líquidos, ¿no? Y ver qué consistencia tu paciente pues tolera para poder saber en qué fase nos encontramos, ¿no? Y en base a ello tomar las decisiones, ¿no? Obviamente la mejora va a ser pues del paciente va a ser acompañada de una atención integral, ¿no? De varios servicios para ver cuándo va a mejorar, ¿no? Cuándo va a encontrarse ya en la última fase. em, y ello va a ir acompañado, pues, a la progresión en la textura de los alimentos. ¿Ya, Carlos? Listo. ¿Es diferente? Es totalmente diferente. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos nosotros de tolerancia cuando hablamos de un paciente posoperado, ¿no? De una cirugía, ¿no? Sobre todo a nivel de las glándulas anexas. Entonces ahí hablamos de tolerancia oral, ¿no? Unas 6, 8 horas, una dieta líquida, una líquida amplia, una dieta blanda y así, ¿ya? Pero el tamizaje de disfagia es diferente. Listo. Muy bien, aspiración pulmonar, ¿no? Eso era lo más importante dentro de las complicaciones, pues, de la disfagia, ¿ya? Y ahí también entender qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué es riesgosa, ¿no? O es lo que más resaltamos a nivel de la aspiración pulmonar, ¿ya? Cuando hay disfagia, es porque la epiglotis, ¿ya? Es porque la epiglotis no va en este caso, a cerrar el canal ya del conducto respiratorio. ¿Ya? Entonces, es por esto, ¿ya? Es por esto que se da la aspiración pulmonar. Esta especie de lengüita, ¿no? Que es la epiglotis, no llega a cerrar, en este caso, la tráquea y se mantiene abierta, ¿no? Esto de acá se controla, ¿no? ¿Lo controlamos nosotros de manera voluntaria? No, es un control involuntario. Es un control involuntario regulado por el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿no? Si hay alteración de disfagia, si hay hemiparesia, ¿no? Derecha, izquierda, ACV, hay un daño, ¿no? En el cerebro, ¿no? Obviamente está comprometido el sistema nervioso central y podría haber una complicación a nivel de la epiglotis, ¿no? Dejaría de cumplir su función y podría hacer que los alimentos pasen, en este caso, a las vías respiratorias y lleguen a los pulmones, ¿no? Si llega a los pulmones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un ingreso, ¿no? De un agente extraño, de bacterias, ¿no? Porque en nuestra boca hay bacterias. Entonces esto es lo que va a llegar al pulmón y se podría generar, pues, en este caso, un cuadro de fiebre, un cuadro de inflamación, una neumonía por aspiración, que es lo más grave. ¿Ya? Entonces todo eso es lo que tenemos que entender ya de cómo no esta disfagia puede complicar y generar incluso una neumonía pulmonar, ¿ya? Listo. ¿Qué más? En pacientes con aspiración confirmada, la intervención inmediata es
¿Qué marcaron acá? Claro, lo primero, ¿no? Si ya sabemos que el paciente consume un líquido y empieza a toser, ya hicimos nuestro tamizaje de disfagia, ¿no? Inmediatamente nos toca ahora modificar la textura, ¿no? Ver en qué fase nos ubicamos y en base a ello modificar la textura, ¿no? Tanto de sólidos como de los líquidos. Muy bien. Paciente con disfagia severa cuya recuperación se prevé en 3 semanas. ¿Qué es lo que recomendamos? Ojo, ya el doctor indicó, no más o menos, con la terapia, con el soporte de los servicios, son 3 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Claro, nutrición enteral temprana, ¿no? Yo no puedo esperar, ¿no? A 3 semanas, entonces va a alimentarse de qué esas 3 semanas, ¿no? Si estamos hablando de una disfagia severa, ojo, de una disfagia severa. ¿Ya? De un estadio 1 prácticamente. Entonces, tiene que iniciarse una nutrición enteral temprana, ¿no? Ya básicamente 48, 72 horas, ya yo estoy pensando, si mi paciente no puede comer en esa cantidad de horas, ya estoy pensando en una nutrición enteral temprana, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. En enfermedad de Parkinson, la levodopa puede disminuir su absorción si se administra junto con ¿qué alimentos? ¿Qué nutrientes o macronutrientes? Ujú, muy bien, Cristel. Muy bien, con las proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque la levodopa ya es el fármaco principal para tratar, pues, la rigidez y estos movimientos involuntarios que se dan en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Por qué se da esta enfermedad de Parkinson? Porque hay una disminución de la masa gris, ¿no? De la masa gris. Muy bien, entonces es las proteínas. Ya las proteínas tienen una estructura, ¿no? O la levodopa tiene una estructura similar a la de las proteínas, ¿ya? Y van a empezar a competir por los receptores, ¿ya? Entonces por ello es que se deben administrar de manera separada, más o menos 30, 60 minutos, 40, 60 minutos es lo ideal, ¿ya? Listo, entonces acá para más o menos refrescar. Parkinson, ¿no? Es un trastorno neurodegenerativo, crónico, progresivo del sistema nervioso central que afecta, pues, el control del movimiento, ¿ya? Es idiopático, ¿ya? Puede ser debido a genética, puede ser debido a la exposición de algunos componentes del ambiente, en este caso, por ejemplo, pesticidas también, ¿ya? Podrían ser factores de riesgo para Parkinson, ¿no? Y sobre todo se presenta pues en personas mayores, ¿no? En adultos mayores. ¿Ok? Que se caracteriza porque la zona del cerebro, ¿no? Las neuronas, ¿no? Que conforman la sustancia negra mueren, ¿no? O se deterioran, dejando de producir, en este caso, dopamina. ¿Ya? Dopamina. ¿Ok? Y esta dopamina, pues, es el responsable de coordinar los movimientos fluidos. ¿Qué pasa con la levodopa? Que tiene una estructura similar, ¿no? A las proteínas, a los aminoácidos, ¿ya? Y va a haber competencia, pues, por el transporte, por los receptores a nivel de intestino y de la barrera hematoencefálica. Entonces, ustedes tienen un paciente con Parkinson, ¿no? Y a veces al doctor se le pasa a decir cuándo tiene que consumir el fármaco, ustedes tienen que reforzar, ¿no? ¿En qué momento se tiene que consumir este fármaco? ¿Ok? Listo. La dieta cetogénica se indica, uy, ya lo marcamos. Ya, se indica principalmente si hablamos de dieta cetogénica, ya, cetogénica es en una epilepsia refractaria, ¿no? Decíamos que ya pues en una etapa en la que los fármacos no tenían respuesta, ¿no? No había una respuesta con el tratamiento farmacológico, entonces hacíamos, ¿no? Empleo de una dieta cetogénica, ¿ya? Epilepsia refractaria. ¿Listo? No vayamos a confundir.
Listo. El mecanismo de la dieta cetogénica se basa principalmente en... Muy bien, ¿no? Básico, ¿no? Cuerpos cetónicos, cetónicos, ¿ya? Cetogénica. La dieta keto, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Dieta keto, dieta cetogénica. Se basa en la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Y en clase también habíamos visto, ¿no? Que en este tipo de pacientes, donde vamos a hacer empleo de una dieta cetogénica, vamos a tener pues una mayor ingesta de ácidos grasos, ¿no? Estos ácidos grasos se van a almacenar, ¿no? Por el proceso de esterificación y cuando se necesite, ¿no? Va a haber lipólisis, ¿no? Para nuevamente generar ácidos grasos, los cuales, ojo, los cuales van a pasar por un proceso de beta oxidación. ¿Quién participa en esta beta oxidación? ¿Se acuerdan? Les mencioné aquí algo importante. Encargado del transporte de estos ácidos grasos en la beta oxidación, acuérdense, lo hemos visto ayer, creo, anteayer. Nada. La carnitina, chicos, la carnitina, claro, muy bien, Janina, muy bien, Cindy, la carnitina, ¿ya? Decíamos que la carnitina es la encargada del transporte de estos ácidos grasos, ¿ya? A la mitocondria para, ¿no? Formar acetil-CoA. Este acetil-CoA, ¿qué hace? ¿No? Se va al ciclo de Krebs para formar energía y CO2, ¿ok? Ahora, en una dieta cetogénica vamos a tener, ¿no? Bastante producción de acetil-CoA, ¿no? Y este acetil-CoA, ¿qué vía va a seguir? La de la cetogénesis, ¿no? Para producir cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos que va a producir? Los hidroxibutirato, acetoacetato y acetonas. ¿Ya? Son los cuerpos cetónicos que van a generar o van a hacer en este, o se van a usar en este caso como combustible de energía para el cerebro. ¿Listo? Ya está. No nos olvidemos, ¿ya? Todo eso hemos visto. Ay, perdón. Siguiente, una complicación frecuente de la dieta cetogénica, frecuente, frecuente, también, bueno, pero frecuente, frecuente. Claro, la frecuente va a ser la de constipación, ¿ya? La frecuente va a ser la de constipación o la de estreñimiento, ¿ya? Esa es la más frecuente. ¿Ok? ¿Hay hipoglicemia? Sí, también hay hipoglicemia, ¿ya? Pero en un inicio, ojo, ¿no? En un inicio, porque el cuerpo todavía tiene que adaptarse, ¿no? A la dieta cetogénica. Entonces, hasta que el cuerpo se adapte, todavía va a haber un poquito de hipoglicemia. Ya una vez de que el cuerpo se adapte a la semana, a las 2 semanas, ya usan, ¿no? A estos ácidos grasos como combustible, como energía a través de los cuerpos cetónicos, ¿ok? Listo. Entonces va a desaparecer, pues, ¿no? Esta complicación. Pero la que todavía es frecuente y permanece, ¿ya? Es la de la constipación, ¿ya? ¿Por qué? Porque su dieta, ojo, no contiene, pues, en un inicio ningún tipo de fibra, ¿ya? No contiene ningún tipo de fibra, no contiene ningún tipo de carbohidrato. ¿Se acuerdan de la proporción? Era de grasa 4, ¿no? Y de carbohidrato más proteína 1. Entonces, esa era la proporción. Entonces, no te dejaba tiempo para, en este caso, la fibra. Ya no te dejaba, perdón, espacio para la fibra, ¿ya? Entonces, la que era más, ¿no? Frecuente, ¿no? Y que permanecía más tiempo era el estreñimiento. Sin embargo, pues también había hipoglicemia en un inicio, ¿no? Acidosis en un inicio, pero la de constipación es la que permanecía. Reflujo también, ya fatiga, ya vómitos, incluso no hay un incremento también de las convulsiones a un inicio.
¿ya? Pero este cuadro dura entre 1 a 2 semanas, ¿ya? Y luego ya hay una adaptación a la dieta cetogénica y estos efectos pues desaparecen, ¿no? El único que permanece todavía es la constipación, ¿ya? Es el que nos complica un poquito más manejar, ¿ok? Listo. Ojo, recuerden también que si en 3 meses yo no tengo una respuesta o no tengo una mejora en las convulsiones en estos pacientes, también ya esta dieta cetogénica la doy por descartada. ¿Ya? Listo. Siguiente. En la cetogénica clásica, la proporción de grasa, ¿no? y carbohidrato y proteína es justo lo que decía Cristel. Muy bien, ¿no? De 4 a 1. ¿Ya? Esa es la clásica. Y es lo que también habíamos revisado, ¿no? La clásica. Acá comenzamos. Con esto iniciamos y luego vamos progresando, ¿no? En un paciente pediátrico que va a tener pues esta dieta de repente por un máximo de 2 años, vamos a ir progresando. Vamos a ir progresando, ¿ok? Listo. Siguiente pregunta. Antes de iniciar la dieta cetogénica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Antes, así sea mi paciente, así tenga pues una epilepsia refractaria, así sea candidato, primero tengo que ver el perfil lipídico. Sin perfil lipídico, yo no inicio dieta cetogénica. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Niño con epilepsia refractaria, inicia dieta cetogénica, presenta vómitos, hipoglicemia, letargia en primera semana. La causa probable es, ¿qué es lo que sucede durante la primera, segunda semana? Adaptación, ¿no? La primera, segunda semana estamos en fase de adaptación, ¿ya? Entonces, todavía hay una mala adaptación, ¿ya? Primera semana, ahí está la clave. Siguiente, paciente con Alzheimer moderado, pérdida de 8% de peso en 3 meses, dependencia funcional. El diagnóstico nutricional PES, más probable. Ya, el PES, así es como tenemos nosotros que hacer nuestro diagnóstico nutricional. Si hablamos de pérdida de peso, ¿no? Del 8%, ya hablamos de desnutrición. ¿Cuál es mi problema a nivel nutricional? La presencia de desnutrición. ¿Ok? Listo, empezamos por acá. No hay exceso calórico, no hay sobrepeso, no hay obesidad sarcopénica, hay, ¿no? Porque no tengo más no tengo más indicadores acá en el enunciado, ¿no? Entonces me quedo con desnutrición. Y luego, ¿no? La etiología y la sintomatología. Tengo mi problema, ¿cuál es la etiología? ¿No? Que está relacionado con el deterioro cognitivo. No me pone más síntomas, ¿no? No me dice que tiene anorexia, no me pone más. Entonces, hasta aquí estaría quedando, ¿no? Mi diagnóstico nutricional PES. ¿Listo? Problema, etiología y sintomatología. ¿Ya? Así tenemos que acostumbrarnos a colocar nuestro diagnóstico. Ya, esa es la última. Sí, ¿no? Esa es la última, chicos. Creo que ya no falta más. A ver. Sí, esa es la última. Esa es la última. Listo, muy bien. Hasta acá, entonces hemos terminado con la solución de las 25 últimas preguntas. Espero que les haya ido bien. Ya nos estarán comentando eh, cómo nos vamos a organizar en las siguientes fechas. Ya, chicos, cuídense, buenas noches, nos vemos. Muchas gracias, Magister Sheila. Gracias.